en otras clases, empezamos con la teoría, ¿no? Con una actividad, un ejemplo, ¿no? Para entrar en la teoría. Acá tenemos a dos personas, ¿no? Digamos, son como si viñetas de cómic, ¿no? Hay dos personas, una silueta que asemeja a una mujer, la otra silueta que asemeja a un hombre, ¿no? A la figura masculina de un hombre, digamos. Y la silueta que representa a un hombre dice, ¿no? ¿No? En el diálogo, me encanta la idea. Ah, no, primero habla la mujer, por lo que veo. Primero vamos al cine, dice la mujer, y luego a la casa de mis padres, ¿no? Y el hombre contesta, me encanta la idea, pero creo que otro día podría ir a ver a tus padres. Ajá. Aquí, en el diálogo de la mujer, volviendo a su texto, vemos que se ha sombreado justamente la palabra primero y la palabra y la palabra luego, ¿no? Primero y luego. Y en el diálogo del hombre se ha sombreado la palabra pero, ¿no? A ver, le pregunto a ustedes, a cualquiera, ¿por qué creen que se han sombreado esas palabras, ¿no? Primero. Profesora, yo lo sé, porque son los conectores. Muy bien, Janina, porque son los Que conectores, ¿no? conectaron a una sola dos oraciones a la vez. Claro, muy bien, permiten unir dos oraciones a la vez, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, gracias, Janina, por tu comentario. Muy bien. Me alegra que estés atenta porque claramente, ajá, los conectores pueden tener esta función, digamos, sí la tienen, de unir palabras, ¿no? Y ahí explicamos de qué manera las unen, si de manera positiva o negativa, más adelante vamos a ver ello, ¿no? En un cuadro especial. Y bueno, ¿no? Ya me respondí en las preguntas, ¿no? Están las palabras destacadas, ¿no? Están destacadas en negrita porque son justamente los conectores, ¿no? Palabras importantes porque ayudan a justamente conectar, unir oraciones, ¿no? Por eso llevan el nombre de conectores. Y bueno, aquí tenemos otro cuadro, ¿no? Que justamente ya es el cuadro de la definición, ¿no? Que nos dice, ¿no? ¿Qué son los conectores, no? Pues estos son palabras que relacionan, que enlazan términos o frases, ¿no? Dándoles sentido y secuencia lógica a las ideas. De esta manera, el discurso escrito tendrá coherencia y será comprensible para el oyente o lector, ¿no? Ejemplo, tenemos acá una oración y justamente en esta oración, ¿qué nos dice, no? Claudia es muy inteligente, ¿no? Espacio en blanco, muy simpática, otro espacio en blanco y divertida, ¿no? Y punto, ahí cierra la oración. Y justamente, ¿no? Aquí nos están dejando en la oración este espacio en blanco porque allí tenemos una serie de opciones, ¿no? Para poder completar ese espacio. Y las opciones son A, ¿no? Con el conector pero o porque, B con además, y C, y, por ejemplo, y D, incluso signo, ¿no? Y aquí tenemos las alternativas, ¿no? Múltiples, como dije, ¿no? Y vamos a probar si funcionan Es todas. A la ver. B. Además, Claudia es muy inteligente, además, muy empática y divertida. Claro, sí, gracias Janina y gracias Sareli. Igual y les recomiendo que hay una parte donde sí voy a, digamos, preguntarles más que todo. O sea, pueden preguntar ahora, pero sí les recomiendo que guarden las energías porque en la segunda sesión vamos a ver justamente ejercicios y ahí van a poder participar, ¿no? Mucho más y también sus compañeros, ¿no? Así que por ahora, cuando yo les diga, les diga específicamente, ¿no? Que puedan comentar o alguien quiere opinar, ahí sí sería mejor que puedan opinar chicas para que así no se genere, digamos, no, nos podamos comunicar mejor, ¿no? Porque si no, ahí de repente yo me distraigo, de repente cuando escucho a una, a veces pasa, ¿no? Yo soy una persona muy olvidadiza, así que eso les recomiendo, chicas. Muchas gracias por participar, Janina. De arranque veo que tú sí participas mucho, muy bien. Y también Sareli, que ha estado participando también en otras clases, ¿no? Clases que ya pasaron, ¿no? Así que bueno, gracias, chicas. Y justamente completamos, ¿no? La oración, por ejemplo. Claudia es muy inteligente, y puedo usar la opción A, pero muy simpática. No suena muy bien, ¿no? En cambio, si usamos la C, Claudia es muy inteligente y muy simpática. Por ejemplo, divertida, también suena un poco extraña, pero bueno, vamos a buscar otra opción que esté más coherente, ¿no? Claudia es muy inteligente. La B, a ver qué dice. Además, muy simpática y divertida. Entonces, la B es la opción que tiene conectores que se ajustan mejor a la oración. ¿Por qué? Porque justamente tenemos aquí la oración que nos dice que Claudia es, ¿no? Como cualidad, es muy inteligente. Y yo quiero conectar ¿no? Las palabras muy simpáticas, quiero conectarlas, ¿no? Conectarlas con un conector que a su vez indique adición, ¿no? Adición. ¿Y cuál es el que indica adición? La I, ¿no? Claudia es muy inteligente, ¿no? Adiciono otro adjetivo y simpática. Y además, eh,
Perdón, la B, ¿no? Claudia es muy inteligente, además muy simpática y divertida, ¿no? Perdón, me equivoqué. Si pongo además, también este conector que sirve como adición, adiciono que es inteligente y a la vez también es simpática. Y ahora sí el conector y también es divertida. Es decir, estoy adicionando cualidades, ¿no? Quiero conectar estas palabras porque gracias a conectarlas puedo dar a entender que Claudia tiene la cualidad de ser inteligente y, o sea, también simpática y también divertida, ¿no? Así que la opción B se ajustaría más, ¿no? A este caso. Pero bueno, ahí vamos viendo, a ver otros ejemplos. A ver, ¿qué nos dicen? Recomendaciones, ¿no? Para encontrar los conectores. Lee atentamente las oraciones sin observar los conectores que te muestran para completar dicha oración. Luego, halla entre las opciones aquella que contenga el conector que completa convenientemente el sentido de la oración. Y, finalmente, lee la oración para asegurarte de que ésta tiene coherencia. Ya saben, la coherencia quiere decir que la oración se entienda, ¿no? Que se entienda el contenido, ¿no? Que sea por eso coherente, ¿no? Que tenga sentido. Ujú. Además, en la nubecita, ¿no? También nos dicen, como siempre en estos ejercicios está el dato curioso, ¿no? El dato que agrega información que, digamos, nos culturiza, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Sabías que el objetivo de este ejercicio es evaluar la habilidad que posee un estudiante en el manejo de los llamados conectores o hilativos? No se olviden que este es un nombre opcional, ¿no? Conectores o hilativos, ¿no? ¿Por qué? Porque el conector conecta, une, ¿no? Conecta, vincula. Y así como él, la palabra hilativo también conecta, ¿no? El conector une, el hilativo une. Entonces, si dices conectores, también hablas de hilativos. Son sinónimos, como vimos en la clase pasada, recuerdan sinónimos, palabras que, digamos, están justamente, se relacionan porque ambas significan lo mismo o significan casi lo mismo, ¿no? Y en este caso, conector e hilativo significan lo mismo. Son estas palabras que conectan, hilan, es decir, vinculan ideas. Ujú. O vinculan palabras, ¿no? Como vimos en el caso anterior, que estábamos vinculando, conectando, como si fuera un cable, ¿no? Estamos conectando varias piezas del cable que serían los adjetivos, ¿no? De la oración pasada. Y bueno, aquí tenemos otros casos, a ver, voy a intentar que se vea un poco. Ajá, tipos de relación. Ahora tenemos la clasificación de de los conectores, ¿no? Y como ven en el cuadro, pues hay muchos tipos de relación que tienen los conectores. Es decir, muchos tipos de conectores que se pueden usar dependiendo de la oración. Por ejemplo, un conector de tipo adición, el que agrega, el que suma, ¿no? Es decir, como el que vimos en el ejemplo anterior, ¿no? El conector que sumaba, digamos, adjetivos, ¿no? ¿Y esos son cuáles? El más conocido, el clásico, y otro conector de adición, ni, también, además, incluso, asimismo, aparte de ello, etcétera. Y ejemplos, ¿sabe cómo usamos el conector, digamos, de adición para hacer una oración? Por ejemplo, me encanta la mazamorra morada, también la leche asada. Y aquí también, obviamente, esta palabra está sombreada con negrita porque es un conector de adición. Es decir, en esta oración se está, digamos, agregando, ¿no? Al hecho de que me gusta la mazamorra, pero además, mejor no digo pero, ¿no? Digamos, en este ejemplo estoy diciendo que a mí me encanta la mazamorra morada y además, ¿no? Y también, ¿no? La leche asada, ¿no? Es decir, podría haber usado y, ¿no? Pero también suena bonito y además también es un conector que indica justamente adición. Estoy diciendo que tengo leche, que tengo mazamorra morada y adicionando a ello también la leche asada, ¿no? Así que es un caso para usar el conector de adición. También podría haber dicho, me encanta la mazamorra morada, coma, además la leche asada. Y funcionaba bien porque es un conector de adición. O puede haber dicho, me gusta la mazamorra morada. Asimismo, bueno, asimismo podría ser, pero no suena tan bonito, ¿no? Quizás en una oración, quizás un texto más clásico, ¿no? De estilo más formal. Pero también vale, porque todas son, y los demás casos son conectores de adición. Ya vimos el ejemplo de también, ¿no? Que estoy sumando al hecho de que la mazamorra morada le sumo la leche asada, porque ambos son los postres que me encantan, ¿no? Y ahora veamos otro caso, ¿no? El conector que indica causa, es decir, que indican la razón, el motivo. Y tenemos como conectores de causa porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, a causa de, en vista de, etcétera, ¿no? Y tenemos un ejemplo de oración para ver cómo se aplica este conector. Y dice la oración:
José Carlos es un gran padre de la patria porque se preocupa realmente por el pueblo, ¿no? Aquí también vemos en esta oración que la palabra porque está sombreada con negrita, o escrita con negrita, porque justamente esta palabra es un conector de causa, ¿no? Y como en la oración se ve, ¿no? Nos está indicando el conector que la causa de que José Carlos sea un padre de la patria es que se preocupe realmente por el pueblo, por el país, ¿no? Así que ya vimos otro caso para ver un conector de causa, ¿no? Porque, el más clásico, el más conocido, ¿no? Que es porque. Ahora, consecuencia, ¿no? Un conector de consecuencia, es decir, que manifiestan efecto, ¿no? El resultado. Y tenemos como ejemplos de conector de consecuencia, por tanto, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso, por esta razón, entonces, luego, ¿no? Y un ejemplo. Estudié mucho para mi ETI, coma, por lo tanto, obtuve el promedio más alto del salón. Aquí también, en esta oración, se ha sombreado el conector, por lo tanto, que indica justamente la causa, ¿no? Perdón, en la consecuencia, ¿no? Y la consecuencia en esta oración de haber estudiado mucho para el ETI, la consecuencia es que obtuvo el promedio más alto del salón, ¿no? Entonces ya vimos un ejemplo de un conector que sirve para justamente conectar dos ideas que me están indicando que a causa de una ocurre como efecto la otra, ¿no? Tengan cuidado porque a veces uno puede confundir el conector de causa con consecuencia. Y mi consejo es que, claro, siempre pregúntense, ¿no? Este conector, ¿para qué me sirve? ¿No? En este caso, este conector está enlazando, digamos, está conectando una consecuencia, ¿no? Por lo tanto, indica que ocurre una consecuencia, ¿no? Una consecuencia, y en este caso la consecuencia es obtuve el promedio más alto del salón, ¿no? Esa es la consecuencia, ¿no? Por lo tanto, me permite digamos, me permite enlazar las palabras que indican la consecuencia, ¿no? Del efecto anterior, que es estudiar mucho. Ahora, conector de contraste. Expresan oposición. Tenemos el clásico pero, sin embargo, no obstante, por otra parte, aunque, si, no, en cambio, al contrario, etcétera, ¿no? Y un ejemplo para aplicar a este conector. Te pedí que te casaras conmigo, coma, sin embargo, no aceptaste. Aquí vemos que sin embargo es este conector que indica justamente un contraste. Es decir, en la oración, primero se dice, te pedí que te casaras conmigo y como contraste, sin embargo, este conector me permite enlazar, ¿no?, el contraste que va a venir después. ¿Y cuál es ese contraste? Las palabras no aceptaste, ¿no? Te pedí que te casaras, pero en contraste, ¿no? En contraste, en oposición, lo que pasó fue que no aceptaste. Entonces, aquí está otro ejemplo, ¿no? Como, sin embargo, es un conector que permite conectar dos ideas donde una pues, dice algo y el conector de oposición enlaza una idea que es opuesta, ¿no? Se dice una idea, conector, y la idea opuesta, ¿no? Y podría haber sido pero, ¿no? Te pedí que te casaras conmigo, pero no aceptaste, ¿no? Lo importante es que el conector de contraste permitió enlazar dos oraciones donde justamente se ve ese contraste, ¿no? Se ve una idea y luego otra contraria, ¿no? Te casaste conmigo, sin embargo, contrariamente, no aceptaste. Ahora, un conector de tipo orden, ¿no? Aquel que enumera elementos. Por ejemplo, conectores de orden son primero, en primer lugar, en segundo lugar, a continuación, más adelante, por último, para concluir finalmente, etcétera, ¿no? Y ejemplos. Primero se cuece el huevo, punto y coma. En segundo lugar, partimos en dos. Por último, se le echa la crema al gusto. Aquí la palabra primero justamente está indicando un orden, ¿no? Eh, Primero, es decir, lo que primero ocurre va a ser esto, se cuecen los huevos. El siguiente conector, segundo, me indica que justamente en segundo lugar va a venir otra acción, que es partir en dos los huevos. Y por último, es un conector que me está indicando que algo va a ocurrir al final, ¿no? El último paso, el paso final, sería echarle la crema al gusto, ¿no? Creo que son los conectores que identificamos en oraciones donde dicen en primer lugar, en segundo lugar, y esos son conectores de orden, porque indican que justamente en primer lugar indica algo que ocurre primero, y luego viene segundo, y así, hasta que veamos el orden y pongamos las palabras que corresponden, ¿no? Que sean, ya sean primero o último, por ejemplo. Y ahora, conectores de ejemplificación son aquellos que introducen ejemplos. Y, a ver, conectores que indiquen ejemplificación. El clásico, por ejemplo, ¿no? Así, por ejemplo, este es el caso de, etcétera. Y una oración. A veces tiene conductas muy raras. Por ejemplo, se pone a cantar en los autobuses. En esta oración, por ejemplo, es este conector
que aunque valga la redundancia, aunque suene parecido, es, por ejemplo, el conector de ejemplo. Porque justamente en la oración, este conector me permite hacer esto, ¿no? Mostrar un ejemplo. Repito, a veces tiene conductas muy raras, ¿no? Y el conector, por ejemplo, me va a indicar un caso, ¿no? Un caso es que de las conductas que tiene es que se pone a cantar en los autobuses, ¿no? Podría haber dicho, me gustan mucho las golosinas, ¿no? Por ejemplo, es decir, el conector para indicar los casos, los tipos de golosinas, los ejemplos de golosinas que me gustan, ¿no? Chupetín colorado, ¿no? Caramelos, ¿no? Gomitas de mascar, etcétera, ¿no? Así que no olviden, por ejemplo, es este conector que justamente me va a permitir enlazar ejemplos, ¿no? En este caso, la oración, por ejemplo, me está permitiendo enlazar un ejemplo de conducta rara que tiene este tipo, ¿no? Porque primero me dice la oración, a veces tiene conductas muy raras, ¿no? Por ejemplo, una de esas conductas raras, se pone a cantar en los autobuses. Y bueno, el último conector que es de equivalencia, es decir, aquel que explica o aclara. Y esos conectores de equivalencia pueden ser, es decir, vale decir, en otras palabras, esto es, en otros términos, etcétera, ¿no? Y ejemplos para aplicar estos conectores. A ver, el ejemplo dice, se mordió la lengua, coma, en otras palabras, coma, no dijo nada, ¿no? Y aquí el conector, en otras palabras, justamente me permite hablar de una equivalencia. Es decir, antes del conector, la oración decía que se mordió la lengua. En otras palabras, es decir, en otros términos, está diciendo lo mismo, pero, digamos, es decir, este conector me permite decir que se mordió la lengua es igual a no dijo nada, ¿no? Simplemente que lo está diciendo con palabras distintas. Y por eso, para que la oración se entienda eso, pone primero la frase se mordió la lengua, y luego el conector equivalente que me dice, es decir, cuando dice se mordió la lengua, no dijo nada. En otras palabras, no dijo nada, ¿no? Que es un dicho muy de quizás literatura, ¿no? Ahí quizás en alguna novela pueden leer la frase que diga se mordió la lengua. Pero ustedes ya saben que eso se está refiriendo a no dijo nada, ¿no? Incluso en el texto podrían ponerlo explícitamente, ¿no? Podría yo decir, eh, cuando vio ese objeto fantástico, ¿no? Cuando vio ese ovni, se mordió la lengua, coma, en otras palabras, ¿no? No dijo nada, ¿no? Así que ya saben, es un conector, en otras palabras, que justamente va a indicar la equivalencia, ¿no? Que lo primero que se dijo, que las primeras palabras equivalen a las otras palabras que se dicen, ¿no? Las últimas palabras, ¿no? Es decir, que se mordió la lengua equivale a lo mismo que decir no dijo nada, ¿no? Y gracias a este conector yo puedo dar a entender que tanto la primera parte de la oración como la segunda son lo mismo, significan lo mismo, ¿no? Así que bueno, ese es otro ejemplo de un conector de equivalencia, ¿no? Así que como ya saben, hay muchos tipos de conectores, ¿no? Los que agregan adición, los que indican, ¿no? Que algo ocurre a causa de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los que indican, ¿no? Justamente que lo que se produce es una consecuencia, ¿no? De algo. Los que indican contraste, ¿no? Es decir, que una cosa contrasta con la otra, que es distinta a la otra, ¿no? Los que indican orden, es decir, que en un texto se va a indicar que algo ocurre primero, segundo y así, en un orden cronológico. La ejemplificación, que indica que algo ocurre, digamos, que sirve para indicar ejemplos, ¿no? Que vas a hablar de ejemplos. Y la equivalencia, que son aquellos conectores que me permiten indicar que algunas palabras o lo que se dice o la oración equivale a lo mismo que dice otra oración, por ejemplo, ¿no? O simplemente, ¿no? Son conectores que me permiten explicar que una cosa equivale a la otra, ¿no? Y en este caso esas cosas son palabras, ¿no? Se muerde la lengua, estas palabras o esta frase equivale a la frase no dijo nada, ¿no? Por ejemplo. Entonces son palabras muy útiles, porque si no existieran, quizá en un texto podríamos entender, por ejemplo, qué, qué causa ¿no? En el texto qué es causa de otra cosa o qué frase equivale a otra, o no se podía entender, ¿no? Qué es lo que en el texto nos están diciendo, ¿no? Por eso es que los conectores son muy importantes porque sin ellos no sabríamos cómo ordenarnos en el texto para dar a entender si queremos hablar de justamente de una causa, de una consecuencia, de un contraste, ¿no? Así que por ese lado creo que sí son muy útiles, porque sin ellos no habría, en la oración no podríamos entender justamente estos aspectos, ¿no? No habría un orden, no podríamos entender una ejemplificación, ni una equivalencia de palabras, ni nada. Sería todo muy caótico, ¿no? Ah, sí, acabé esta parte. Esta parte de la teoría es, en teoría,
es corta, pero en realidad en el cuadro creo que hay bastante información, así que aunque después del cuadro ya no hayan más aspectos para ver sobre los conectores, sí es importante quizás que podamos más que memorizar, ¿no? Entender cada tipo de conector, ¿no? Este es como esas clases donde vemos el verbo y también vemos toda su clasificación. Ya pues, aquí también estamos viendo el conector, su concepto y los tipos de conectores, es decir, la clasificación de los conectores si queremos verlo así, ¿no? Pero preferiría que lo veamos por tipo de relación, porque los conectores en sí, no es que estos conectores tengan un orden en sí o uno sea más importante que otro, sino que simplemente dependiendo de la relación que tengan el conector en la oración, estos se van a aplicar, ¿no? Es decir, si en una oración quiero adicionar elementos, palabras, cosas, voy a usar el conector de adición. Si en una oración, ¿no? Por ejemplo, quiero más bien hacer que un elemento contraste con el otro, pongo el conector de contraste. Si en una oración o en un par de oraciones quiero que se entienda que hay un orden, también voy a usar los conectores de consecuencia, ¿no? Perdón, de orden. Si quiero que en una que en un texto, por ejemplo, se entienda eh, que algo ocurrió debido a otra cosa, pongo el conector de efecto, ¿no? Si en una oración quiero dar a entender, ¿no? Que algo ocurrió por una causa, uso el conector de causa, ¿no? Si más bien quiero indicar que algo ocurrió, o que unas palabras, que un texto equivale a otro, uso el conector de equivalencia, ¿no? O que una oración equivale a otra, ¿no? O que unas palabras equivalen a otras, que son sinónimos, uso el conector de equivalencia, ¿no? Y así, si quiero en la oración dar ejemplos, conector de ejemplificación también. Así que dependiendo de la oración, vamos a usar los conectores. Quizás los más problemáticos podrían ser de causa y consecuencia, ¿no? Ahí simplemente recomiendo que ustedes en la oración vean si el conector me está indicando, ¿no? Si lo que sigue del conector, por ejemplo, en el conector de causa, porque José Carlos es un gran padre de la patria, porque se preocupa realmente por el pueblo. Si ese porque ven que lo que le sigue a esta palabra porque es una causa, pues es un conector de causa, ¿no? Que justamente es porque, ¿no? ¿Por qué Carlos es un gran padre? Porque lo que le sigue indica la causa, ¿no? Se preocupa realmente por el pueblo, ¿no? Porque se preocupa es un gran padre de la patria. Y en el caso de consecuencia, lo que sigue después del conector, obviamente tiene que ser una consecuencia, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasó? Obtuvo el promedio más alto, ¿no? Del salón. Es decir, ¿por qué no? ¿Qué es lo que pasó? Como consecuencia de mi acción, obtuvo el promedio más alto del salón, ¿no? La nota más alta del salón. Así que yo diría eso, ¿no? Simplemente que recuerden que lo que sigue después del conector tiene que ser una causa o una consecuencia. Y así para todos los casos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el caso de adición, lo que sigue, en el caso de conector de adición, también tiene que ser una adición de palabras. Por ejemplo, me encanta la mazamorra morada, también es un conector que me indica que adiciono también el elemento, la leche asada, ¿no? Como otro de mis platos preferidos. Y así creo que en cada caso podríamos hacer lo mismo, ¿no? En el caso de contraste, en la oración te pedí que te casaras conmigo y lo que sigue el conector de contraste es obviamente un contraste, ¿no? Algo contrario algo contrario a lo que se dijo al inicio. Te pedí que te casaras conmigo, pero en oposición, sin embargo, no aceptaste. Así que yo creo que ese es un truco que yo recomendaría, ¿no? Que vean si después de cada conector el elemento que sigue es una adición, o es una causa, o es una consecuencia, o es un contraste, o es un orden, o indica un ejemplo, o indica una equivalencia, ¿no? Así que bueno, me comentan, en todo caso, aquí acabaríamos la explicación formal de la teoría, pero igual me comentan si tienen alguna duda, ¿no? Si quieren que repita una parte, o si creen más que todo que lo importante es quizás tener, ¿no? Tener claro cada tipo de conector, ¿no? Porque eso creo que sería lo más importante, ¿no? Tener claro cada tipo de conector, su nombre, ejemplos, para poder aplicarlos en la oración, ¿no? Pero igual me comentan, ¿no? Que si, ¿no? Si quieren que les repita algo, si les quedó claro, ¿no? O si de repente quieren dar ejemplos, ¿no? Aunque eso lo veríamos en la parte ya de los ejemplos, la parte de segunda sesión, la segunda parte de la sesión que sería ¿no? Netamente de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal? Lucero, ¿te quedó claro o por ahí te parece, hay una parte que te parece complicada, ¿no? Eh, o de repente primera vez que conoces Mm, conectores, ¿no? Nunca los habías visto o no recuerdas haberlos visto, porque también depende de cuántos libros lee uno, ¿no? De repente, no, sí, sí.
Es, sí me conozco conectores, pero a veces me olvido su tipo de relación, como adición, causa, consecuencia. A veces me olvido eso, su nombre, eso. Gracias, Lucero. Claro, creo que el Su problema es, tipo de conexión me olvido a veces. claro, claro. Gracias, Lucero, por participar. Creo que si fuera quizás otro caso diferente, no sé, de repente ustedes pueden hacer de repente un tipo de acróstico con cada parte de la palabra. A mí no se me ocurre, pero de repente pueden hacer alguna fórmula, ¿no? Para poder recordar, ¿no? Cada conector. Así como con el colegio, por ejemplo, veíamos los 7 pecados capitales y los nombrábamos por sus primeras palabras, ¿no? Porque otra forma de recordarlos, claro, podría ser complicada, a menos que tenga buena memoria y sepan, ¿no? El nombre de cada uno y para qué sirve. Pero la otra forma de poder recordarlo es cuando ustedes hacen ejercicios, porque ahí necesariamente ven la teoría y dicen, este conector es para esto, y aplican, y aplican. Es una forma, ¿no? Y es mejor que hagan ejercicios porque cuando uno memoriza, a veces puede pasar algo y ya la memoria es frágil, ¿no? Mejor es tenerlo. Es como en el caso de las matemáticas, ¿no? Que uno tiene fórmulas matemáticas para resolver ejercicios, resolución de problemas. Aquí lo mismo, son como datos de razonamiento verbal, datos, palabras, ideas para que ustedes razonen y con ese razonamiento ya pueden hacer sus ejercicios, ¿no? Por eso se llama este curso razonamiento verbal o aptitud verbal, ¿no? ¿Alguien más? ¿Me comentan? ¿Les quedó claro? ¿O quieren que vuelva a repetir de nuevo el cuadro o todo el PPT? A ver, ¿alguien más apareció por acá? Mira, ¿Sí? buenas noches. ¿Lo puede repetir? Recién me he conectado. Por Ya, favor. Maribel, no hay problema. También Marta Gracias. comentó. Ah, claro, no hay problema. Y Marta Xiomara comentó. Claro, no hay problema. Puedo repetir porque la ventaja es que también hay pocos PPTs y lo más central es el tema del cuadro, ¿no? Para que ahí están los tipos de conectores. Muy bien, no hay problema. Igual procedemos. Creo que simplemente con el concepto y de frente al cuadro, ¿no? El concepto del tema es justamente los conectores. ¿Qué son los conectores? Son palabras que relacionan, enlazan términos o frases, dándole un sentido y una secuencia lógica de ideas. De esta manera, el discurso escrito tendrá coherencia y será comprensible para el oyente o el lector. Y teníamos el ejemplo de la oración. Claudia es muy inteligente y si le colocamos el conector además, pues este conector además me permite además agregar el hecho de que otra cualidad es ser simpática y el conector y adiciona también otra cualidad que es divertida. Es decir, gracias al conector además y el conector y estoy en esta oración justamente demostrando que estoy adicionando cualidades, ¿no? Conectando cualidades, palabras que indican cualidades de Claudia, ¿no? Inteligente, además simpática y divertida, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también algunos tips, por así decirlo, recomendaciones para resolver ejercicios de conectores, ¿no? La primera es leer atentamente las oraciones sin observar los conectores que te muestran para completar la oración. Luego, hay entre las opciones aquella que contenga el conector que completa convenientemente el sentido de la oración. Y finalmente, lee la oración para asegurarte de que tienes coherencia. Así que bueno, son tips. Y sabías que no dice el cuadro, ¿no? El objetivo, perdón. El objetivo de este ejercicio es evaluar la habilidad que posee un estudiante en el manejo de los llamados conectores o hilativos, ¿no? Conector porque conecta, son palabras que conectan, que unen elementos en la oración, o hilativo porque unen o hilan, ¿no? Unen, conectan o hilan, ¿no? Por eso conectores o hilativos. Y aquí tenemos el cuadro, ¿no? Tenemos un cuadro donde vemos el tipo de conector que hay por relación. Si el conector quiere agregar elementos en la oración, es de adición. Como por ejemplo el conector también. Aquí indica que, por ejemplo, en este caso, en esta oración se indica que me encanta la mazamorra y además de la mazamorra, también la leche asada, ¿no? Es decir, agrego elementos. El i me permite conectar justamente los postres, me permite conectar las palabras que indican los postres favoritos que me encantan. Y en causa también tenemos acá conectores que me van a ayudar a indicar en la oración el porqué, lo que sigue del porqué, lo que sigue de este conector de causa, porque es justamente la causa, ¿no?
¿Una causa de qué? De lo anterior, ¿no? Por ejemplo, José Carlos, eh, mejor dicho, ¿por qué? El conector de causa, ¿por qué? Me indica justamente que la causa es, la causa, debido a que se preocupa realmente por su pueblo, José Carlos es un gran padre de la patria, ¿no? Y así puedo haber usado otro conector de causa como, pues, puesto que, ya que lo importante es que el conector puesto me permite que lo que sigue de ese conector por qué sea la causa, ¿no? Que el conector por qué indique la causa, ¿no? En este caso, así como funciona y como lo hace, ¿no? El conector por qué me está indicando que lo que sigue es la causa de algo, ¿no? Es decir, la causa de la oración que vino antes, ¿no? Y consecuencia, este conector de consecuencia también puede ser por lo tanto, en consecuencia. Y tenemos un caso, una oración, que dice, estudié mucho para mi ETI, por lo tanto, estuve el promedio más alto del salón. Aquí en este caso, por lo tanto, es el conector que está sombreado en negrita y es un conector que indica consecuencia. ¿Por qué? Porque las palabras que siguen justamente me indican una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La consecuencia, por lo tanto me dice, ¿no? La consecuencia, obtuve el promedio más alto del salón. Esa es la consecuencia, ¿no? Pero la consecuencia de qué? De que estudié mucho para mi ETI, ¿no? Para mi examen. Entonces, el conector, por lo tanto, me permite justamente que lo que sigue indique una consecuencia de algo, ¿no? Y ya vimos de qué consecuencia de qué, ¿no? Y ahora, el conector de contraste. Pero, sin embargo, tenemos un ejemplo. En el ejemplo se usa así. Te pedí que te casaras conmigo, sin embargo, no aceptaste. Estas palabras, sin embargo, es un conector que está sombreado en negrita e indica contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sigue de este conector es justamente un contraste, ¿no? Te pedí que te casaras conmigo, en contraste, no aceptaste, ¿no? Es decir, ocurrió lo contrario de lo que hubiera pensado, ¿no? Que hubiera pensado que hubieras aceptado, ¿no? Casarte conmigo, dicho que sí, pero en contrario, ¿no? Contrariamente, ¿no? En oposición, en contraste, no aceptaste. Y otro caso, ¿ven? El conector de orden, aquel que indica enumeración, orden, justamente, ¿no? Enumeración de elementos. Como dice el ejemplo, ¿no? Primero se cuece el huevo, en segundo lugar lo partimos en dos y por último se le echa la crema al gusto. Es decir, estas palabras sombreadas en negrita son conectores de orden porque van a indicar una enumeración, ¿no? ¿Qué sucede primero? ¿Qué sigue después, ¿no? Primero se hace esto, luego se va a hacer esto otro. Y comúnmente son conectores que usados para quizás recetas, ¿no? Por ejemplo. Y ahora, ejemplificación. Aquel conector que introduce ejemplos. Y aquí lo vemos, ¿no? A veces tiene conductas muy raras. Por ejemplo, se pone a cantar autobuses. Este conector, por ejemplo, me indica que lo que sigue, lo que va a seguir en la oración, es justamente un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la oración nos dice lo siguiente. A veces tiene conductas raras. Por ejemplo, es decir, una de esas conductas raras es que se pone a cantar en los autobuses, ¿no? Por ejemplo. Y ahora el conector de equivalencia, que explican o aclaran algo, por ejemplo. Se repite el por ejemplo, ¿no? Es decir, vale, decir en otras palabras, esto es. Y el ejemplo que nos ponen, ¿no? Es el siguiente, ¿no? Se mordió la lengua, como en otras palabras, no dijo nada, ¿no? Y en otras palabras, aquí está sombreado en negrita el conector de equivalencia, porque lo que sigue de este conector de equivalencia es justamente una explicación, una aclaración. Y lo que se está aclarando es que la frase se mordió la lengua equivale a decir lo mismo que no dijo nada, ¿no? Se mordió la lengua, en otras palabras, es decir, esto equivale a decir no dijo nada, ¿no? Así que esos serían los casos de conectores, ¿no? Así que sería bueno, igual que en los ejercicios, en la parte de ejercicios la vamos a aprender, ¿no? Porque de memoria no sé si puedan, ¿no? Depende ya de cada uno, pero lo mejor es practicar, ¿no? Me comentan, ¿no? Si, ¿no? ¿Qué tal, chicas? ¿Les quedó claro? A los demás les quedó mucho más claro, en todo caso, ¿no? O si les parece realmente un tema complejo, o que más que todo depende de que uno sepa, ¿no? Cada elemento aplicarlo, ¿no? Para cada ejercicio, ¿no? Me comentan, ¿les quedó claro o quieren que vuelva a repetir? No hay problema porque tenemos todavía hasta las 8:20. Ay, un momento voy a dejar de compartir pantalla porque tengo que arreglar acá.
Bien, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Le quedó claro? Sí, profesora, a mí me quedó claro. Muy bien. Creo que lo que podemos hacer es como la semana pasada, quizás ver ejemplos en internet, quizás algún caso de conectores, ejemplos, ¿no? De hecho, ¿qué hay? Porque siempre hay clases virtuales colgadas, así que voy a buscar ahorita algún ejemplo de conectores en YouTube. Quizá no es tan sencillo como las series verbales, pero vamos a ver qué encuentro. A ver, antónimos, no. A ver. Más bien, aprovecho para preguntar, ¿no? ¿Todos pudieron descargar los PDFs de teoría y de práctica? Sí, ¿Cómo? yo Ya, muy sí. gracias, porque a veces veo que quizás no lo encuentran, es cuestión de buscar bien, ¿no? Porque todos están en el grupo de Zoom, ¿no? Así que, bueno, eso está bueno, ¿no? A ver, ahora sí comparto conectores. De hecho, es un tema los conectores que también se ve incluso en exámenes de admisión, ¿eh? También para la universidad, que se ve también en primaria, en secundaria, porque es un tema elemental, ¿no? Es bueno saber y es elemental saber, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras que permiten conectar diversos elementos de una oración o de un texto, ¿no? Pero que indiquen, que conectan esas palabras para indicar una equivalencia o un ejemplo o una causa, una consecuencia, o una adición de elementos. ¿Qué son los conectores? A ver. El tema de academia, ¿no? Veo que más los ejemplos están más orientados, si se dan cuenta, o mejor yo les comento, allá estudiantes quizá de educación superior, ¿no? Porque incluso les hacen preguntas también más complejas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le ponen con varios conectores en una oración y le dice, descifre qué conector es. Así que creo que estos no nos, quizás sirven de mucho porque ¿no? Más bien la orientación, digamos, la idea de enseñarles conectores va más bien, no para el nivel de educación superior, ¿no? Así que ujú, va a estar un poco difícil con actores, ¿no? En todo caso, lo que puedo hacer quizás es ir adelantando ejemplos, porque igual podemos usar el cuadro para ver esos ejemplos, ¿no? Con el tema es corto, ese es el tema, ¿no? Me da ganas de avanzar más con los ejemplos. Ah, no se mueve, qué raro. A ver, dejo de compartir, lo voy a poner de nuevo. Ah, ya. Lo que pasa es que había dejado abierto el modo de presentación del PPT. Pero, por ejemplo, ¿qué conector se les complica más de la lista, ¿no? ¿En consecuencia, en causa? ¿O de repente no se les hace difícil? Y yo pensaba que sí, que esos conectores se les complicaban, ¿no? Voy a mostrar el cuadro mejor para que veamos eso. Ujú. Ah, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿quién me comenta, no? Participen libremente, ¿no? Digamos, cuál de esos conectores de esta lista nunca habían visto o se les hacía complejo usar, ¿no? Ya sea de adición, de causa, consecuencia, ¿no? Por ejemplo, quiero saber si les quedó claro, ¿no? Diferencian el conector de causa de consecuencia, diferencian para qué se usa cada uno, o sea, cómo se aplica en una versión, porque puede haber personas que se confundan y que piensen que, ¿no? Que el de causa sirve para indicar consecuencia y etcétera, ¿no? ¿Les quedó claro a todos? La diferencia entre el conector de causa y el de consecuencia es bueno porque en la oración de repente cuando ven un Por ejemplo se ejemplo, puede... profesora, Ujú, profesora, por ejemplo, ujú, yo no me acordaba tanto de ejem- efe- efe- ay, espera, ejemplificación ujú, de, por ejemplo, así, por ejemplo, eso no me acuerdo. ujú. Y ahora ya que nos está explicando, ya pues ya lo razoné más. Claro, gracias por tu Yo, aporte, Lucero. Ujú. yo también sí se les conocía los conectores, pero como dicen adición, concepto, causas, no, pero como ya me explicó, ya lo entendí. Ah, gracias, Janina, es bueno saber eso. Claro, porque a veces en el día a día, ¿no? O quizá en algún texto que hemos visto, hay conectores que más hemos visto más, ¿no? En la edición
En la vida diaria lo vemos porque cuando compramos cosas, por ejemplo, decimos trae papa y camotes, ¿no? Eso hacen mis padres en la lista del mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque aún vivo con ellos, ¿no? Y, por ejemplo, como dices, ¿no? Hay conectores que hemos visto, pero otros quizá que no tanto, ¿no? Y eso es normal porque hay oraciones o hay conectores que más los usamos, quizá para un ejemplo, ¿no? Para cuando vemos un libro, ¿no? O cuando vamos a escribir un texto, ahí recién usamos conectores quizá de orden, ¿no? Cuando hago un texto recién pienso en usar primero, segundo, en primer lugar, ¿no? O si soy periodista, ¿no? Los periodistas también usan mucho esta frase, ¿no? El conector en primer lugar, ¿no? Etcétera, ¿no? Así que, chicas, gracias por sus aportes. Sí, es bueno también saber eso porque hay conectores que conocemos más, porque en el día a día los escuchamos o porque los vemos quizás en un medio escrito, ¿no? En la prensa o en un libro, ¿no? O lo escuchamos en la radio, por ejemplo. También pasa. El conector a ver, ¿cuál sería más difícil? ¿O ejemplificación? Yo creo que cuando era, bueno, cuando yo cursaba también este curso, cuando estaba en el colegio también no escuchaba mucho el conector de ejemplificación, ¿no? Lo veía más en libros, ¿no? Pero de causa, claro, de edición sí, pero... ujú. Pero es bueno que lo sepan también por un tema también de cada, además de que parte del tema. Lo Ujú, más adecuado siempre vemos el y el por qué, por lo tanto, sin embargo, por ejemplo, esos son los conectores más que también, que más se ve, por ejemplo, en explicaciones más no en el colegio, no mucho que nos, así que vemos mucho, ¿sí? ujú. Claro, Janina, como dices, ¿no? Ujú. Así que igual es bueno conocerlos, ¿no? También... así que por eso tienen el cuadro, ¿no? Para que conozcan también que existen diversos tipos de conectores que se usan dependiendo de qué voy a decir en la oración. Si quiero adicionar elementos, contradecirlos, así vamos a usar dependiendo de cada caso los conectores, ¿no? Y bueno, es bueno que existan porque si no supiéramos usar los conectores, no sabríamos cómo conectar nuestras ideas, no sabríamos cómo indicar en una frase que quiero agregar elementos o quiero más bien hablar de la causa de un elemento hacia otro o de que quiero hablar en una oración de una consecuencia, ¿no? O si en una oración quiero indicar un contraste, ¿no? Que dije algo, pero en contraste ocurrió otra cosa, ¿no? O que quiero indicar en la oración un orden, ¿no? Que quiero explicar, por ejemplo, en un texto o incluso, ¿no? En una ponencia, ¿no? Que primero ocurre esto y luego ocurre otra cosa y así, ¿no? Así que por eso es importante usar los conectores para en una oración justamente que haya sentido en lo que yo digo, ¿no? Si quiero hablar de una equivalencia, es decir, de dos palabras que equivalen a lo mismo, o de dos oraciones que equivalen a lo mismo, uso el conector de equivalencia, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Así que es bueno que también sepan cada caso, ¿no? También por un tema de cultura general, ¿no? También saber cuáles son los conectores, ¿no? Y así, cuando yo me exprese, también voy a saber qué decir, ¿no? Voy a saber que hay que usar un conector de causa cuando quiero hablar de una causa de algo, ¿no? Porque si no, no podríamos entendernos, ¿no? Nos confundiríamos y otra persona me dice una cosa, me dice por qué y yo entiendo otra cosa, ¿no? Así que es bueno que sepamos cada elemento, para qué sirve cada conector, ¿no? Es bueno eso. A ver, quiero ir buscando algún conector, ¿no? Mm, conector, ¿qué son los conectores? Pero veo más ejemplos para secundaria, ¿no? Mejor dicho, para cultura general, para nivel de educación universitaria, ¿no? Cuando yo estaba en la academia me llaman mucho estos casos, ¿no? Ajá, ¿qué son los conectores? Este puede ser, ¿no? A ver, para reforzar la teoría. Vamos a continuación a explicar qué son esto de los conectores. Veamos, los conectores son palabras o Pero no se expresiones ve más que la sirven pantalla, para no lo relacionar las ideas. compartido. Muy bien, gracias por apagar el audio. Bueno, igual, eh, mientras apaguen el audio no hay problema, ¿no? La cuestión es que no, simplemente en la clase se pueda, ¿no? Escuchar lo que estamos viendo, así que gracias por apagarlo. Ujú.
ideas dentro de un texto. Recuerda que vamos a tener que elaborar una bitácora. Una bitácora es un pequeño escrito que vamos a tener nosotros que escribir después que nuestros padres nos narren alguna aventura que ellos hayan vivido. Entonces, para que un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones independientes y autónomas, la claridad. Lo que nos dicen en este, ¿no? En este video, ¿no? Que los conectores son palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un texto, ¿no? Su presencia es fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones independientes y autónomas, ¿no? Que más nos dice que la claridad de la argumentación de un texto depende principalmente del uso adecuado de conectores. Un conector mal utilizado puede cambiar completamente el sentido del texto, ¿no? Lo que les decía, hay que saber usar un conector para cada caso, porque si no, en la oración no se va a entender lo que quiero decir, porque los conectores tienen que ser usados justamente correctamente, ¿no? Para indicar una cosa, por ejemplo, para indicar adición o para indicar otro tipo de asunto, ¿no? A ver qué nos dicen en los ejemplos, conectores aditivos, ¿no? Lo que vimos, ¿no? Son los conectores aditivos. En este caso, estos son los conectores. Recuerda que son palabras que nos va a permitir nosotros relacionar o enlazar las ideas. Nosotros podemos utilizarlos al momento de escribir. Veamos, conectores aditivos. Estos son más aún, todavía más, incluso, asimismo. A ver, un ejemplo. Algo que siempre escucho en las noticias, ¿no? El uso de los conectores, ¿no? A ver. Bueno, hay otro ejemplo que es un poco gracioso, pero bueno, ¿no? Eh, Bueno, solo para asegurarme, no todos son mayores de edad, ¿no? Lo pregunto porque quería poner un video de Magali y a veces no es un programa para niños, ¿no? Aunque la vez pasada lo mostré, así que sí, ¿no? Entiendo que todos son mayores de edad. Así que justo estaba viendo un video, bueno, cuando uno scrollea en internet, en YouTube o en Facebook, también me pasa, ¿no? Que a veces salen videos pasados, ¿no? Y cuando yo era pequeña también acompañaba a mi mamá a ver la tele y ahí daba Magali, ¿no? Por eso me acuerdo mucho de estos temas, ¿no? Justo hay un video donde ella sale, están celebrando su cumpleaños, su aniversario de, como, digamos, de periodista, porque justo es el día del periodista. Ah, perdón, entonces no. Lucero, perdón, Lucero, pensaba que era mayor de edad, debí preguntar eso, ¿no? A veces de eso a mí que... Pero felizmente lo que mostré de Magali igual no, todo era intelectual, era lo de Hildebrand, así que no hay problema. A ver, voy a buscar otro ejemplo. Gracias, Lucero. Quizás alguna caricatura donde haya visto, ¿no? Donde no hablen bien. O que no, más que hablar bien, porque es una palabra, no es la frase correcta, donde le falten conectores, ¿no? Mm, quizás cuando vemos el ejemplo del personaje ficticio, ¿no? Ficticio de Tarzán, ¿no? Donde el personaje le dice, ¿no? Yo querer Jane, ¿no? O yo querer esto. Lo que faltaría es decirle, ¿no? Que use la frase, el conector y, ¿no? Tengo esto y esto, ¿no? Pero encontrar ejemplos así en el día a día cotidiano o en el hablar cotidiano es un poco complicado. Pero vamos a ver qué nos dice la PUC. Conectores, conectores lógicos. Hay un ejemplo. Consecuencia, redacción, puntuación de conectores. Estos son ejemplos, ¿no? Sí, no. Vocabulario, construcción de oraciones. A ver. No, este es más para nivel universitario, ¿no? Ujú. Quizás lo que podría usar es otros ejemplos parecidos, ¿no? Por ejemplo, a la edición podría agregar, me gusta, ¿no? El programa, por ejemplo, podría decir una oración, ¿no? Me gusta el programa de Bienvenida a la Tarde, ¿no? Del Canal 2. Y el programa Mande quien mande, por ejemplo, ¿no? Podría ser un ejemplo, ¿no? Y ahí uso el conector y. O podría decir, ¿no? Yo leí el último libro de Vargas Llosa, ¿no? Además, el de José María Arguedas, ¿no? O podría decir, ¿no? También, ella estudió, ¿no? Estudió en la UPC, ¿no? O ella estudió, estudió medicina, ¿no? Además, derecho, ¿no? O podría decir, ella estudió medicina, ¿no? También derecho, ¿no?
O podría decir, ella estudió medicina, aparte de ello, ¿no? Aunque aparte de ello es un conector que parece que fuera contraste, ¿no? Porque dice aparte, pero es un conector de adición, porque me está diciendo que además de una cosa, hay otra, ¿no? Aparte de ello, ¿no? Aparte de estudiar una carrera, aparte, es decir, también, por otro lado, también estudió Derecho. Son otros ejemplos, ¿no? De lo que puede pasar. O conector de causa, ¿no? Ejemplos, José Carlos es un gran padre de la patria y porque puede haber dicho porque o puesto que. Y otro ejemplo que puedo agregar, a ver, José Carlos, a ver, con otro caso, ¿no? Podríamos decir, ¿qué se me ocurre? ¿Con qué ejemplo? Por ejemplo, podría decir, ella no fue al examen porque, ¿no? Estaba enferma, ¿no? O un ejemplo, otro ejemplo más actual, ¿no? Profesora, ¿un nombre de persona también puede ser un conector? Buena pregunta, un nombre de persona. En realidad no, porque la persona, el nombre de una persona es justamente un sustantivo que indica un sustantivo con nombre propio, ¿no? Es un sustantivo. En cambio, los conectores no son sustantivos, ¿no? Son palabras que permiten conectar, ¿no? Elementos en una oración o elementos en un texto, ¿no? Y los conectan ya sea a manera de adición, o a manera de causa, o a manera de consecuencia. Así que yo te diría que no, ¿no? A menos que una persona se llame causa, ¿no? O cuando tú digas habla causa, pero incluso en esos casos, la palabra causa se está usando como una jerga que reemplaza, como una jerga que funciona como nombre de pila, ¿no? Como chapa, ¿no? La jerga funciona, en habla causa, causa funciona como una chapa, es decir, como un sobrenombre de la persona, un sobrenombre coloquial que usamos en el día a día con la gente del barrio, ¿no? Por ejemplo. Ahí te podrías confundir, pero tú te das cuenta, ¿no? Lo escribo acá en un mensaje, ¿no? Cuando dicen habla causa, por ejemplo, en una oración, ahí te das cuenta de que, en esta oración, encima es más que oración, yo diría una expresión, ¿no? No es una oración, sino es sí, una oración unimembre, ¿no? En habla causa, ahí te das cuenta de que causa está haciendo referencia a una persona, ¿no? A una persona a la que le estoy hablando, ¿no? Pero la estoy llamando con su sobrenombre, con lo que decimos coloquialmente, con su chapa, ¿no? Con su sobrenombre, un nombre de pila a esta persona. Y además está con mayúscula, y te das cuenta de que está hablando netamente, le está hablando a una persona, ¿no? Así que ahí causa no funciona como un conector de causa, no, sino reemplaza un nombre de persona. Pero si digo, ella es la causa de mis problemas, como las canciones amorosas, ¿no? Ella es la causa de mis problemas. Ahí más bien ese causa, además de estar con minúscula, este causa en esta función, allí se está funcionando como un elemento que adiciona, perdón, está funcionando como un elemento que indica una causa, un motivo, ¿no? Está diciendo que la causa, ¿no? La causa, el motivo de mis problemas es ella, ¿no? Aquí en esta oración ven que causa justamente este conector está haciendo referencia a una razón. Está indicando que la razón, el motivo de mis problemas es ella, ¿no? Ahí se dan cuenta de que causa ahí funciona más bien como un conector de causa, ¿no? Que indica la razón, el motivo. Pero buena pregunta, Lucero, porque puede haber casos donde uno se confunda, ¿no? Como en el caso de causa, ¿no? En los demás casos sería raro porque no veo nombres de personas que sean porque, ¿no? Porque primero, quizás bien primero, Juan Pablo primero, ¿no? Pero ahora sí, ¿no? Aunque si viniera un caso de una persona que se llamara como un conector, ya saben, ¿no? Simplemente en la función, o un personaje ficticio que se llame como un conector, ahí en la oración simplemente ustedes leen atentamente, como dicen los pasos, ¿no? Aquí lo recomiendo gracias a Lucero, los pasos, ¿no? Lee atentamente las oraciones, lee atentamente, y luego haya, ¿no? Analiza y haya entre las opciones aquella que contenga el conector. Es decir, tienes que leer en la oración y atentamente, cuando leas, después de leer te vas a dar cuenta de que, esta palabra, ¿qué función cumple? Está uniendo, está conectando, está vinculando estas palabras, está vinculando estos elementos de la oración o no los está vinculando. Si los está vinculando, pero para agregar algo, para indicar una causa, para indicar una consecuencia, etcétera. Y ahí cuando se dan cuenta en la oración, si realmente esta palabra, ¿no? Está vinculando dos elementos de la oración con un fin de adición, de causa, etcétera, ahí se dan cuenta de que es un conector, pues, ¿no? Si la palabra, como en el caso de habla causa,
si causa, no está conectando, ¿no? Dos partes de la oración, porque puedo haber dicho, ¿no? Habla, causa, ¿cómo estás, no? Profesor, y si me dicen Camila, Andrea fueron a ese lugar, ¿cuál ahí sería el conector? ¿O no A ver, tiene? a ver, Camila, Andrea, fueron a ese lugar. Ajá. A ver, Camila, Andrea, No, estoy ahí llamando a dos personas, ¿no? Camila, Andrea fueron a ese lugar. En realidad no habría conector porque te das cuenta de que el sería, sujeto. si fuera así la pregunta, Camila y Andrea fueron a ese lugar, el I fuera el conector. Claro, muy bien, Janina. Ahí el sí sería, sí sería un conector porque está indicando a dos personas, ¿no? Está adicionando que además de Camila, Andrea, ¿no? Fueron a ese lugar. Muy bien, Janina. Así que, ¿Y Lucero, cómo ujú, se llama la palabra que no tienen conectores, profesor? la palabra que no tiene conector o la oración, no, La no. oración, la oración. Depende de la creatividad de cada uno, ¿no? Yo podría hacer una oración sin conector, como lo que dijiste, ¿no? Camila, coma. Aunque ahí estaría mal redactado. Quizás una oración donde no haya conector, ¿no? Podría ser simplemente una oración simple, ¿no? Me fui a mi casa y ya. Y ya está en esta oración simple, no hay conector porque estoy hablando de mí, ¿no? Yo qué hice, fui a mi casa, ya está. Sujeto y acción, no hay conector, porque no hay ninguna persona, ni nada, ni ningún otro elemento que indique una conexión, ¿no? No estoy sumando elementos ni estoy conectando elementos. Así que yo diría eso, Lucero, una oración simple, no hay conector, porque no en todas las oraciones hay conectores, ¿ah? Hemos visto ya, incluso en el mes pasado de gramática, que habían oraciones bimembres y unimembres, o sea, oraciones con sujeto y verbo, que eran bimembres por eso, porque tenían dos elementos, y oraciones unimembres porque no tenían dos elementos, no tenían sujeto ni predicado, quizás solo sujeto, y eso era unimembre. Y ahí se daban cuenta de que en esas oraciones quizás no había conector. Por ejemplo, podría decir, eh, la gatita de María se enfermó. En esta oración simple, bueno, el sujeto es la gatita de María, ¿no? La gatita. La gatita de María, ¿qué pasó? Se enfermó. Aquí en esta oración no hay conector, porque habla un sujeto, gatita, una acción, se enfermó, y listo, ahí quedó la oración, ahí no hay elemento. Pero si dijera la gatita y el perro de María se Y enfermaron, profesora, ujú, ¿cómo dime, se llama la oración que no tiene conectores o no tiene nombre? no tiene nombre. Ah, no Una tiene oración nombre. simple, podrías decirse. Ah, bueno. O podría decir oración sin conector. Sí, oración simple, claro, si quieres, ¿no? Pero no es necesario porque no he visto un ejercicio de algún libro o de algún examen que indique la oración que no tenga conector. A menos que te pongan varias opciones con conectores, pero si normalmente no te piden, ¿no? Sería para un examen, para que comprueben que tú sepas, podría ser, pero en el día a día sería raro que alguien te pida, ¿no? Pero igual, ¿no? Gracias por las preguntas, gracias Janina, gracias Cero por participar. Es bueno también saber esto porque puede haber ejercicios donde uno se confunda, ¿no? Así que está bueno eso, ¿no? También, que sepamos que el conector no se puede reemplazar por un nombre porque el conector es otra categoría gramatical, ¿no? No es un sustantivo, ¿no? Menos un sujeto, sino simplemente bueno, podemos clasificar como conectores, ¿no? Como esas palabras que permiten vincular elementos dentro de una oración, ¿no? Ujú. Que no se confunda con la preposición, porque la preposición son otras cosas, ¿no? Ante. Más bien, eso indica, o tiene otra función, ¿no? Los conectores que indican lugar, no tiempo, ya, eso es otro tema. Pero en cambio los conectores permiten conectar elementos dentro de una oración, ¿no? Así que bueno, si pueden, si quieren, si tienen más preguntas o quieren hacer ejemplos, quizás ejemplos de uso de conectores en oraciones, o si tienen otra duda como Lucero, ¿no? Profesora, ¿Sí? Sí, dime Lucero, ¿no? No sé si es la señal, ¿y pero a una ver, cosa puede ser un conector? ¿cómo? ¿Puedes repetir una cosa? ¿Una cosa puede ser un conector? Bueno, en realidad no, porque una cosa es un sustantivo, ¿no? Y el sustantivo no es lo mismo que un conector, son diferentes. El conector no es la misma categoría gramatical que el sustantivo, así que no, una cosa no podría ser, ¿no? Porque además el Mm. conector tiene esa función, conecta elementos en una oración o en un texto, pero no es el elemento. Conecta elementos, pero no es un elemento, porque no es un sustantivo. Así que buena pregunta, ¿no? Todo lo que en una oración ustedes vean que es sustantivo, ahí dicen, no es un conector.
pero está conectando, vinculando, uniendo elementos en una oración o en un texto, así. Se está uniendo elementos, conectando elementos, así sea en forma, así los conecta en forma de contraste, ven que, conecta es conector, ¿no? Así de simple. Igual gracias por la pregunta, Lucero, porque claro, uno puede pensar que es una cosa, ¿no? Pero no es una cosa, ¿no? Porque una cosa es un sustantivo, ¿no? Un sustantivo común, cosa, ¿no? Como podría ser piedra, ¿no? Piedra, pelota, por ejemplo. Igual buenas preguntas, Lucero. Están buenas porque a veces uno puede confundirse, así que está bien, ¿no? Ese es mi truco para que ustedes identifiquen elementos. En una oración, ustedes ven la cosa, ella perdió la cosa que colgaba de su cabello, ¿no? Que podría ser un gancho. En esta oración, con mayúscula ella y con su puntito, ahí ven que ella perdió la cosa, ajá, perdió la cosa, algo. Es un sustantivo, ¿no? Se dan cuenta. Cuando ven que el elemento ven su función, ¿cuál es su función en la oración? Pues perdió la cosa es un sustantivo, pero equivale al objeto directo en la oración, ¿no? Perdió, ¿qué perdió la cosa? La perdió. Entonces ahí se dan cuenta de que no, aquí funciona, si analizan la oración, la cosa ven que funciona como objeto directo, y objeto directo no es lo mismo que el objeto directo no es lo mismo que un conector, porque tienen funciones diferentes, ¿no? El conector conecta, vincula, ¿no? Elementos en una oración, y el objeto directo más bien indica, ¿no? Indica qué hizo el verbo, ¿no? ¿Qué perdió la cosa, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Así que eso, ¿no? Mi consejo, como les digo, es ese, ¿no? Que en la oración ustedes ya identifiquen, con lo que han aprendido, qué función cumple cada elemento, cada palabra en una oración. Si esta palabra vincula, conecta, ¿no? Conecta los elementos de la oración o el texto, entonces es un conector, porque el conector tiene que conectar. Si el conector está ahí por las puras y no vincula elementos en una oración, entonces no es un conector, es otra cosa, ¿no? Es una palabra, de repente es un sustantivo o es una palabra que tiene otra función, que no sea conector. Eso diría, ¿no? ¿Quedó claro? De repente otra duda o otro método para encontrar un conector. Claro que para encontrar un conector requiere que ustedes sepan qué es, ¿no? Cuáles son los elementos gramaticales básicos como sujeto, predicado, ¿no? Ya hemos visto objeto directo, creo también, indirecto, entonces. Ya una vez que conocen, ¿no? Aspectos de la gramática, ya pueden ustedes razonar, ¿no? Pensar si en la oración hay un elemento que cumple una función de sujeto, predicado, o cumple una función de conector. Es decir, si la palabra tal permite vincular, ¿no? Más elementos dentro de la oración, pues sí, efectivamente es un conector. Simplemente requiere eso, de astucia, que ustedes sepan leer e identificar, esta palabra vincula otros elementos en la oración, sí, es un conector, ¿no? Así que eso es lo que les diría, ¿no? Para que ustedes sepan identificar un conector. Si por ahí tienen más dudas o un caso especial, como usted lo preguntó, casos especiales interesantes, ¿no? Por ejemplo, saber si un conector era un nombre, ¿no? O era una cosa, que me parece importante porque eso demuestra que si tú sabes que un nombre o una cosa son sustantivos, te das cuenta que el sustantivo no es lo mismo que un conector, ¿no? Tienen diferentes funciones. El sustantivo en una oración puede nombrar un sujeto y el conector lo que hace es vincular elementos en una oración, ¿no? Así que por eso es importante que sepan qué función cumple cada elemento, ¿no? De una oración, por ejemplo. A ver, si Lucero tiene más dudas, o Yanina, o Maribel, o las demás personas que estén, ¿no? O si creen que les ha quedado claro y ustedes creen que ya están listos quizá para la siguiente, a las 8:40 que empieza la parte de ejercicios, ustedes de frente pueden hacerlo de repente sin ayuda, ¿no? Hay personas que se retan y que no miran la teoría y solito hacen los ejercicios, ¿no? Eso lo hacen los chicos de academia, porque yo estuve en una academia y hacen así. Pero no hay problema si quieren ver su teoría al lado, si imprimen su hojita y con el cuadro pueden resolver los ejercicios a la par que no, voy llamando a participación y simplemente resuelven y ahí comentan, ¿no? También puede ser. Sí, mis Arlopin. Sí, sí, pero eso va a empezar a las 8:40, ¿no? Ya nos quedan igual solo 10 minutos para que empiece el break, así que igual pueden hacer, ¿no? Pueden ir de repente, dependiendo de cada oración, de cada caso, de repente quieran hacer un ejemplos chiquitos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de conector de adición, un ejemplo de conector de causa en una oración, por ejemplo, ¿no? O el más difícil, a ver, si pueden hacer un ejemplo
así oral de un conector de orden, ¿no? Que es más complicado. ¿Alguien se anima? O uno de ejemplificación. A ver, ¿quién puede decirme realmente un ejemplo? Solo para comprobar que han aprendido, ¿no? De una oración donde haya... O un texto, ¿no? Una ¿De oración, dos cualquiera? oraciones, ¿De cualquiera, Miss? de cualquiera, a ver. Ya. Mi hermano estudia policía, también estudió veterinaria. Muy bien, ¿no? Mi hermano estudia policía, también veterinaria. Muy bien, muy bien. De ahí tenemos ¿Un ejemplo de qué? un Profesora, ejemplo, yo puedo hacer un ejemplo de orden. sí, un ejemplo de una oración donde haya alguno de los conectores que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, creo que Lucero quería hacer uno también, ¿no? ¿O quién era? Creo que era Lucero o quién era. Sí, No, sí, no. de orden, profesora. A ver, de orden, a ver. Sí, sí, profesora, yo lo sé. Ay, yo llegué primero que mi hermana, que llegó segundo. Muy bien. Solo te recomendaría, yo No, llegué no primero. es primero. Claro, creo que dijiste, yo llegué primero, coma. Creo que dijiste ya que. A ver, yo llegué primero. No, yo llegué primero, Ujú. ajá, ya que mi hermana llegó en segundo. Ah, ya está bien, muy bien. Claro, yo llegué primero, ya que mi hermana, porque este ya que, ¿no? El conector ya que está indicando justamente el motivo, ¿no? La causa, ¿no? Debido a que mi hermana llegó segundo, yo llegué primero, ¿no? Podría ser algo así, ¿no? Ujú. A ver, otro ejemplo, a ver, ¿quién más anima? Yo digo uno de equivalencia, a ver, porque estos son muy del libro, ¿no? Equivalencia, a ver. Mm, podría decir un ejemplo, ya, había un texto que traducía Las mil y unas noches y creo que ahí decían que el personaje, ¿no? El niño, ¿no? El niño que vendía limosnas, ¿no? Cuando vio al policía, no, el niño que pedía limosna en la calle, ¿no? Cuando vio al policía, puso pies en polvorosa, ¿no? Es decir, se fue corriendo. Es una frase muy antigua, ¿no? Puso pies en polvorosa. ¿Qué quiere decir? Bueno, me imagino que en la España antigua, ¿no? Pues decían esto. Puso pies en polvorosa es igual a decir se fue corriendo. Y mi oración decía algo así, ¿no? Como cuando el niño, porque a veces los policías antiguamente perseguían a los niños que veían que estaban en la calle, ¿no? Quizás un poco, ¿no? Mal vestidos, ¿no? Y pensaban que eran ladrones, ¿no? Eso pasaba también en la Edad Media, en la época antigua, ¿no? Cuando el niño pedía limosna, incluso acá en Perú también, ¿no? Cuando antiguamente en los años 40, así, ¿no? Esa época, también cuando la policía pedía a los niños en la calle, también los correteaban para que no estén por ahí, ¿no? En la calle, en la calle de Bagdad, para que sean en la antigua Persia, ¿no? En la calle de Bagdad. Miss, yo le puedo decir una de contraste. A ver, sí, Trabaja duro, pero sin embargo nunca tiene reconocimiento. ajá, trabaja duro, pero sin embargo nunca tiene reconocimiento. Yo le digo a Miss. Sí, pero antes, sí, está bien, pero antes, justo quería decirle algo a quien participó. ¿Quién fue? ¿No vi Marta? Creo que Marta, ¿no? Ay, se me fue. ¿Qué pasó? Miss, ¿puedo decir un ejemplo ¿Sí, Miss? contraste? Sí, sí, algo pasó, creo que hice clic en algo y no sé qué pasó con mi video. Un poco extraño esto, pero bueno. Pensé que me había desconectado. Creo que hice clic muy fuerte. A ver. ¿Ven lo que hago? Qué raro que pasó esto. Pensé que me había salido del Sí se Zoom. ve. Miss. No, está en el Zoom. ¿Pero qué ven? Porque yo solamente veo acá, veo la pantalla del PPT, pero no veo ya ese cuadrito donde ustedes salen sus nombres. Qué raro, ¿qué habrá pasado? A ver. Ah, ahora sí, hice algo extraño. Apreté internet y ya apareció de nuevo. Muy bien, lo que yo diría a quien participó antes, cuando dijo no obstante, sin embargo, ahí vi que tenía dos conectores, ¿no? O usas no obstante, o usas pero, o usas sin embargo, ¿no? Pero usa solo un conector de contraste, porque si no, están de más que uses dos, ¿no? Si dices, por ejemplo, ella fue temprano, pero sin embargo, creo que ahí sería algo así de tu ejemplo, y si dices pero sin embargo ya tienes ahí dos conectores. O usas el conector de contraste pero o el conector de contraste sin embargo, ¿no? Solo eso diría, pero por lo demás está bien la oración. A ver, ¿quién dijo César Peña? A ver.
Ah, ya nos mostró unos, ajá, no obstante, porno, en cambio, muy bien, ¿no? En cambio, por lo tanto, muy bien, César. Trabaja duro, pero sin embargo nunca tiene conocimiento. Como dije, ¿no? Antes, ¿no? Pero sin embargo, o usas pero o sin embargo, ¿no? Pero igual está bien, ¿no? Solo que es qué bueno que ese es uno, porque si no están de más usar dos, ¿no? A ver, Janina creo que quería decir un ejemplo. O bueno, el que desee, ¿no? No hay problema. Miss, ¿puede ser una oración en adición? Sí, claro, adelante, Maribel. Ya, fuimos esta tarde al parque y al circo chino a cenar hamburguesas. Muy bien. Porque ahí, conector ahí funciona para adicionar que, ¿no? Fuiste, ¿no? Al parque y además, ¿no? A este lugar, ¿no? A Para comer. ver, mira, Muy bien. A ver, a ver, con el conector, vale decir que su capitán se desorientó ya que sabía para qué lado debía avanzar con los barcos. claro, pero creo que antes de vale decir, debería haber otra frase, ¿no? Otra frase que fuera igualita, ¿no? Para que tú digas vale decir. Me parece que debería haber algo más, ¿no? Porque hay dos conectores. El ya que está bien, que indica el ya que indica el motivo, ¿no? La causa de lo que pasó, de algo que pasó. Pero creo que antes de vale decir, debería haber una explicación o otra frase que luego tú vas a decir, vale decir esto, ¿no? Una frase que luego tú dices, ajá, Eduardo vale decir que su capitán se desorientó ya que sabe para qué lado decía avanzar con los barcos. ¿Así? ah, ok, claro, claro. Ahora sí se explica que Eduardo no hizo esto y luego vale decir, está bien, ahora sí. A ver, Marta dice, gracias Janina, Marta dice, aunque estaba trabajando, decidió seguir trabajando. Aunque estaba cansado, decidió seguir trabajando. Sí, muy bien, el conector aquí, ¿no? Aunque el conector que indica el contraste, ¿no? En contraste, ¿no? En contraste, el que estaba físicamente agotado, en contraste a eso, al contrario a esto, contrario a su cansancio, decidió seguir trabajando, ¿no? Como muchos peruanos. Muy bien, Marta, el conector de contraste. Muy bien. Ajá, muy bien. Y nos quedan igual de unos 4 minutos o unos 3 para unos ejemplos más y ahí ya tienen su break para que ya saben, puedan pasar lista al auxiliar. Ajá, veo más ejemplos. Alison dice, en este restaurante te come rico, aunque no es el mejor lugar. Muy bien. Porque en este indicas, ¿no? El conector, aunque, está indicando un contraste, ¿no? Que pese, ¿no? Contrariamente al que en este restaurante se come rico, ¿no? Aunque a pesar de esto, contrario a esto, no es el mejor lugar, ¿no? Muy bien, buena oración, ¿no? Muy bien, Alison. De hecho, es una oración que aquí en Perú hay mucho debate con la gastronomía, así que ahí había un montón de debate, pero está bien. Está bien el ejemplo, ¿no? Incluso hay personas que dicen, ¿no? En una oración, aunque el precio del plato sea barato, igual está decente, ¿no? Aunque sea barato, está decente, está comestible, puede ser. Eso dijo una amiga ayer. Miss, un conector, por ejemplo, a ver, Tomás es muy generoso. Por ejemplo, siempre me presta su automóvil cuando lo necesito. Muy bien, muy buena oración. Ajá. Muy generoso y, por ejemplo, un ejemplo de su generosidad. Siempre me presta el automóvil. Muy bien, Janina. A ver, ¿alguien más quiso explicar? Alison, sabemos que los argumentos son válidos y respetables, pero nosotros estamos de acuerdo. Muy bien, buena oración, ¿no? Sabemos que son respetables, a pesar de eso, pero contrariamente a eso, estamos en desacuerdo. Muy bien. Es un argumento muy de periodistas, ¿no? De la prensa, ¿no? Mago dice, y sí, y es justamente de contraste, ¿no? Ujú. Y creo que alguien más dijo algo, ¿no? Magno dijo de orden, a ver, en este restaurante. ¿A qué se refería Magno con orden? O de repente no he visto su mensaje. A ver, de repente Magno quiere dar un ejemplo de en una oración con conector de orden, de repente, ¿no? A ver, si se anima, bacán. Hola, profesor, buenas noches. Puede ser una receta gastronómica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, batir los huevos primero y segundo, eh, echar bueno, la cebolla. Tercero, echar el tomate, ¿no? Es un texto que es como una receta, ¿no? Pero lleva la orden, la oración de orden. Muy bien, Magno, sí. Sí, indicas orden, como bien dices, porque justamente en las recetas, por ejemplo, de cocina, como la que has indicado, estos conectores permiten
a indicar a la persona que lee el texto cuál va a ser el orden, la enumeración en la que va a echar los elementos, en la que va a picar, en la que va a hacer todos los procesos para hacer un platillo, ¿no? Así que muy Claro, bien. claro, claro. Ujú. Buen ejemplo, ¿no? Así que bueno, chicos, nos queda un minuto, así que bueno, si alguien más anima un ejemplo y si no ya este, vamos avisando igual para que de repente pasen lista, ¿no? Creo que les ha quedado muy claro, ¿no? Bastante claro. Ajá, justo llegamos al minuto, ¿no? 20 ¿no? Así que bueno, chicos, si a ver, ¿les quedó claro? Si les quedó claro, me avisan para pasar con nuestro asistente Eduardo para que ya pase lista y les indique el break que tenemos de 20 minutos y a las 8:40 volvemos para la parte ya de full ejercicios, ¿no? Ujú. Sí quedó claro, profesora. Sí, me ha estado claro. Gracias. Bien, gracias chicas, chicos, así que ahora sí les paso con Eduardo, ¿no? El profesor Gracias, Eduardo. profesora, gracias, gracias. Ujú, sí, ahora sí le Gracias, paso con el profesor profesora. Eduardo para que pase lista. Ujú. Gracias, alumnos. Buenas noches. Hola, Buenas noches, profesor. chicos. Ahora atentos para